Recording in progress. El problema dice, una bala se introduce, ¿verdad? Quedó pendiente. Sí. Ajá. Una bala se introduce en una tabla de espesor, en una tabla de H igual a 10 centímetros. Ajá, de espesor. Ajá. Con una velocidad V0 de 200 metros sobre segundo, ¿verdad? Y luego traspasándola con una velocidad de V1 de 80 metros sobre segundos. ¿Correcto? Suponiendo que la resistencia de la tabla, ¿sí? Suponiendo que la resistencia de la tabla al movimiento de la bala es proporcional al cuadrado de la velocidad ¿sí? Hallar el tiempo del movimiento movimiento de la tabla, de la bala por la tabla. ¿Verdad? ¿Es correcto? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿cómo solución de este problema? ¿Verdad? Uno, pues aquí, vamos a entender el problema. Y luego, para entenderlo, pues hay que hacer un bosquejo para darnos una idea de lo que se trata, ¿no? ¿Sí? ¿Está correcto? Entonces tenemos una tabla que la vamos a hacer
con un espesor H, ¿no? Aquí está el espesor. Igual a qué? A 10 centímetros. 10 centímetros de espesor. ¿Sí? ¿Sí se ve o no se ve? ¿Se ve el pizarrón? ¿Puede Sí. bajarle tantito? Sí, vamos a ver. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, la bala, pues llega aquí, ¿no? Entra. Aquí entra la bala. Y entra con una velocidad V0, o sea, en el tiempo cero, igual a 200 metros sobre segundo, ¿verdad? Ese es un dato. Entra aquí. Y sale ya con una velocidad disminuida. Aquí es V0. Y sale con una velocidad que no sabemos cuánto es, pero sale a un tiempo, ¿verdad? Pero ya sale con Son 80 y maestro. 80, ¿verdad? Metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, pues el recorrido es H, ¿no? Cuando estamos aquí, en total es H, ¿no? Podemos pensar que esta es una distancia X de 0 hasta H, ¿no? El tiempo de residencia en que la bala permanece en el interior de la tabla. Así no lo podemos. Ajá. Entonces, suponiendo que la resistencia de la tabla al movimiento de la bala es proporcional al cuadrado de la velocidad, hallar el tiempo del movimiento de la tabla. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la fuerza en cualquier instante es la masa por la aceleración, ¿verdad? En un tiempo t. Pero la aceleración es la masa por la velocidad, por la derivada de la velocidad. Con respecto al tiempo, ¿verdad? Masa por la derivada de la velocidad. O sea, aquí podemos poner m por b, db en dt, ¿no? Esta es otra manera de decir la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos? Que la resistencia de la tabla se opone con una fuerza, ¿verdad? En sentido contrario, ¿sí? Que es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que la masa por la derivada de la velocidad con respecto a t es igual a ¿qué? A k por el cuadrado de la velocidad, ¿no? Ahí está. ¿Sí me entienden? Ahí hay la fuerza por la que entra la tabla, con la que se impulsa. ¿Sí? Ajá. Y entonces, pues ya tenemos que cuando el tiempo es 0, ajá, ¿qué tienes? Que la masa es de cuánto, de un ¿qué? La masa, ¿cuáles son los datos? Ya que tenemos, este es el modelo, ¿verdad? Que rige el movimiento. Este es el modelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos? Bueno, ya tengo ahí ese planteamiento. Ajá. En el caso del problema de ustedes, pues sería la masa por la velocidad es T, K por T sobre B, ¿no? Es otra ecuación diferencial. ¿Sí? En el problema que ustedes tienen ahí, ya después tienen que aplicar los datos. Entonces, ajá. La masa, no sabe, en este caso no sabemos cuánto vale la masa de la bala, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
No sabemos cuánto vale la masa. Pero tampoco sabemos cuánto vale la constante, ¿no? Pero tenemos aquí dos datos, la velocidad con la que entra y la velocidad con la que sale, ¿verdad? Tenemos dos datos. Ok. Ahora aquí en cualquier instante, pues nosotros vamos aquí, desde t igual a 0 hasta este punto, tenemos un desplazamiento x de t. Entonces la velocidad depende de qué? Depende de la distancia y del desplazamiento, ¿no? Ujú. Ok, entonces la velocidad, bueno, ya me puedo mover hacia el otro lado, ustedes me dicen, ¿no? Y si hay alguna duda hasta este momento, me lo comentan. Yo tengo duda, profesor, pero sobre el planteamiento de la ecuación del examen, ¿no? Ajá. Si podría volver a explicarlo, por favor. Bueno, en el examen, pues tienes la misma fuerza, ¿no? Masa por aceleración, ¿no? O sea, m por dv en dt. La única diferencia es que aquí lo que vas a tener va a ser la constante k, pero es directamente proporcional al tiempo y a la velocidad, e inversamente proporcional a la velocidad, ¿no? Esa es la única diferencia con respecto a este problema. Hola, profesor, ya me uní a la sesión. ¿Qué tal? ¿Ya estuvo? Ya. Ajá. ¿Entraste al Gradescope? No me llegó la liga, pero ahorita voy a checar otra vez. Ajá, sí, te lo envié tu correo, ¿no? A ver, ¿terminamos de resolver este problema? ¿O? Sí, por favor. Sí. A ver, entonces, pues ya tenemos ahí el modelo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Nos movemos. Veremos que ahí se alcanza a ver bien la otra parte del pizarrón. Levantamos un poco la cámara. Ahí se ve bien. Bueno, pues entonces el modelo que tenemos aquí es la masa por la derivada de la velocidad con respecto a t es igual a k por v al cuadrado, ¿no?
¿Qué vamos a hacer aquí? Pues integramos, ¿no? Pues pasamos dB sobre B al cuadrado es igual a K sobre M. Estas son constantes por D, por dt, ¿verdad? Y entonces aquí la integral de dB entre B cuadrada y es igual esta es una constante por la diferencial de t más una constante de integración. ¿Vale? Entonces, aquí esta integral pues es una potencia b a la menos 2 por dB es igual a k sobre m por integral en dt más una constante de integración. ¿Cuánto vale esta integral? ¿Cuánto vale esta integral? Pues vale menos b a la menos 1, ¿verdad? Igual a k sobre m por t más una constante de integración. ¿Vale? Entonces, en el tiempo t igual a 0, ajá. ¿Cuánto vale la constante en el tiempo inicial? B de 0, ajá. Para t igual a 0. Igual a 0, pues lo que tenemos aquí es menos b0 a la menos 1 es igual a t0 es igual a 0. ¿No? Entonces significa que c es igual a menos 1 entre b0. ¿No? Ya sabemos que b0 son 200 metros sobre segundo. Pero por lo pronto lo dejamos así, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí en la constante de integración ponemos menos c es igual a menos 1 entre b0. Tenemos menos b a la menos 1. b0 aquí es igual menos b a la menos 1 de t, esta es la velocidad en cualquier instante t. Es igual a k sobre m por t menos 1 entre b0. Ajá. Entonces, de aquí multiplicamos por menos y nos queda b a la menos 1 es igual a 1 entre b0, porque esto es por menos es más, menos k sobre m por t, ¿verdad? Así. Y entonces, el recíproco de esto, ¿verdad? El recíproco de esto, pues sería... ¿Profesor, puede bajar un poco la cámara? Sí. Vamos a bajarlo. ¿Así? Más o menos. Sí, gracias. Entonces aquí, pues hacemos las fracciones correspondientes. Aquí sería n menos k por t, ¿verdad? B0 por n. Así, ¿verdad? Entonces el recíproco de esto, pues quiere decir que b es igual a b0 por n entre m menos k por t. Esta digamos que es la ecuación, ¿verdad? De la velocidad. Entonces, lo que nos pide es calcular el tiempo con el que se cruza la tabla, ¿no? Esta sería la velocidad. Entonces, quiere decir que vamos a despejar aquí el tiempo, ¿no? Entonces, nos convenía esta ecuación. El tiempo con el que cruzamos la tabla, aquí tenemos 1 entre b, es igual
AM menos K por T sobre B0 por M, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto lo pasamos multiplicando sobre D. Y esto es igual a AM menos KT. Ajá. Entonces esto lo pasamos, bueno, intercambiamos esto, se va para acá por T, nos queda aquí, y M nos queda menos B0 por M sobre D, ¿no? Y entonces T es igual a AM sobre K menos B0 sobre D por M sobre K. Aquí está M y aquí sobre K. De hecho, pues T lo podemos escribir M sobre K por 1 menos B0 entre D, ¿no? ¿Sale? Entonces, cuando cruzamos la tabla, ajá, cuando cruzamos la tabla, pues cuando la tabla la vamos a cruzar cuando B1, cuando aquí se tenga B1, ¿no? Ajá, entonces T es igual a M sobre K por 1 menos B0 sobre B1. Ajá. ¿Sale? Ese, digamos, es el tiempo. Ajá. Pero ¿qué nos hace falta introducir ahí el ancho de la tabla, ¿no? O sea, T0 está relacionado de esa manera. Ujú. Pero ¿cómo podemos? O sea, este sería el tiempo. Y el tiempo en el que cruzamos, pues sería B0, ¿cuánto vale? T es igual a M sobre K por 1 menos B0 es ¿cuánto? B0 es 200. 200. 200 sobre 80. O sea, aquí cancelamos este 0. 20 entre M sobre K. Aquí sería 1 menos. ¿Cuántos son 20 octavos? En 20 octavos tenemos 5, menos 5 medios, ¿no? Entonces, ahí tenemos o sea, aquí tenemos el tiempo en términos de esto, ¿no? Ahora, lo que mencionamos es que cuando vamos aquí en la H, la velocidad depende del tiempo, pero la velocidad depende también de quién, de la H. Así como, es como está compuesta con una X de T, pues, vamos a llamarle H de T. Y cuando la H sea 10, vamos a tener esto aquí. Entonces la derivada de dB en dt es igual a la derivada de d con respecto a h
por h' de t, ¿no? Por h' de t. ¿Sí? Entonces, h' de t es la velocidad. Pues entonces dB de t es igual, h' es la velocidad con que aquí la velocidad va disminuyendo, ¿verdad? Y si va disminuyendo la velocidad, h' pues tiene que ser negativa. Entonces, aquí dB en dH, la vamos a escribir así. dB en dH, nos quedaría como B por dB en dH. Sí, nos quedaría. La derivada de B por dB en dH es la aceleración, así la podemos escribir también, ¿no? Para poder considerar la altura, ¿no? La velocidad, ¿no? Entonces, en realidad, esta ecuación, ¿no?, la que tenemos aquí, pues también podríamos considerar M por B, en dB en dH, es igual acá por B al cuadrado, por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí, si tenemos una velocidad que está por esta ecuación, que nos involucra el tiempo, y entonces aquí podemos cancelar una velocidad, y tenemos M por dB en dH, que es igual acá, por D, ¿no? Así. Entonces ahí tenemos otra integral, ¿no? Y podemos calcular como dB sobre D es igual acá sobre M por H, ¿no? Por D de H. Así, más una constante K, más una constante C2 entre 2. Entonces, aquí lo que tenemos es logaritmo natural de D. Al integrar, aquí es un logaritmo natural de D. Sobre D. Igual acá sobre N por DH más un 0. Entonces aquí es un logaritmo natural de D, que es igual a K sobre N por H. Más, aquí le podemos poner un logaritmo natural de C. Logaritmo natural de C2. ¿Sí? Ahí está. Profesor, esos últimos dos pasos que acaba de colocar, ¿cree que los puede hacer un poquito más grandes si no es indiscreción? Sí, claro. Vamos a hacerlos. ¿No? A ver. Se ve un poquito borroso, a lo mejor si hubiera un poquito más de luz, podríamos alcanzar a ver mejor. ¿Así? No, yo digo que sí, mejor lo reescriba ya en uno nuevo. Sí, ¿verdad? Vamos a ver.
Ok. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a reescribir esto. ¿Cómo le hacemos para no borrar la figura? ¿Verdad? Profe, ¿le puede subir tantito a la cámara, por favor? Es que no alcanza a copiar lo de arriba, entonces nada más rápido y ahorita se regresa, por favor. Ahí está, sí. Listo, profe, muchas gracias. Ajá, ahí tenemos esa ecuación. Integramos. ¿La integral está correcta o no? ¿Sí, no? Ok. O sea, lo que escribimos de este lado es que, ¿sí? Maestro, ¿puede mover la cámara un poco hacia la derecha y bajarla, por favor? Sí, Gracias. así. Sí, ahora un poquito más abajo. Gracias. Ah, sí, Ahí. gracias. ¿La puede mover a la derecha, maestro, por favor? Sí. Así. Sí, gracias.
Profe, ¿puede volver a escribir lo de la integral, la última integral que hicimos? Sí, Por lo voy a favor. lo voy a escribir más arriba. Déjame arriba. Sí. Entonces, para t igual a 0 en esta fórmula, aquí se alcanzan a ver, ¿verdad? O sea, cuando integramos aquí, esto es menos 2 más 1 menos 1 menos, igual a caso de por t más una constante. ¿Sí? Si t vale 0, entonces B0, pues tenemos la velocidad inicial de 0, que son los 200 kilómetros por minuto. Entonces, aquí la C vale menos 1 entre B0. Entonces, en esta fórmula escribimos esta constante. Y si multiplicamos por menos, pues nos queda aquí más y aquí menos. Si hacemos la digamos, si hacemos aquí la suma de las fracciones, pues aquí tenemos m menos k por t. Ajá. Y aquí nos falta una m, ¿no? No, nos falta un B0 aquí. Porque multiplicamos aquí B0 por M, y aquí nos falta un B0. ¿Sí? Ahí nos faltaría un B0. Ajá, para que al dividir entre esto, nos queda 1 entre B0. Al dividir esto entre... Aquí nos faltaba un B0. Ok. Entonces, aquí nos falta un B0. Nos falta un B0. ¿Sale? O sea, el recíproco de la velocidad es B0M y M menos K por T por B0. ¿Vale? O aquí, entonces voy a escribir aquí arriba. ¿Sí? Que 1 entre B. ¿Sí? Aquí tendríamos, para simplificar algo los cálculos, ¿no? Entonces, de esta fórmula que tenemos aquí, nos conviene mejor esta fórmula, que sería 1 entre B0 menos K sobre N por T es igual a 1 entre B. Es igual a 1 entre B, ¿no? ¿Correcto? Entonces, podemos aquí despejar el tiempo. ¿Cómo despejamos el tiempo? Pues vamos a multiplicar por menos, o simplemente 1 entre B0 menos 1 entre B. Pero aquí nos falta un B0, ¿no? Un B0 que nos falta aquí. Y aquí nos da K por B0 sobre N por T. Ajá. Entonces... Profe, ¿podría subir un poquito la cámara, por favor? Sí. ¿Así? Ahí se alcanza. Ahí se alcanza a ver. Ahí. Creo que es mejor si lo muevo un poco al otro lado porque la luz de su casa, no sé, como que hace el pizarrón un poco más oscuro. Ok. Vamos a ver aquí.
Sí, entiendo. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí. O así. Se ve mejor. O no se ve. ¿Se mejora o no se mejora? Sí. Ya se ve mejor, profe. Sí, no sé. Entonces, lo único que hice fue escribir esta fórmula. La escribimos aquí. ¿Sale? Entonces, pero esta no lleva el reserva todavía. Porque es lo que tenemos aquí. Entonces aquí intercambiamos por T, así. Entonces, K por T sobre M. Ajá. Entonces aquí, T es igual a M sobre K por 1 entre B0 menos 1 entre B. Ujú. Entonces aquí el problema es cuánto vale K M sobre K, ¿no? O sea, porque si nosotros aquí ponemos B1, que es cuando sale la bala, pues tenemos aquí la diferencia, ¿no? Pues entonces tenemos que calcular M sobre K. La K es una constante de proporcionalidad que tiene que ser negativa porque la fuerza, la velocidad va disminuyendo, ¿no? Ajá. Entonces aquí en esta parte la que falta arreglar para conocer ese valor. Ajá. Entonces la velocidad de T depende del ancho depende de H, de manera indirecta, y entonces la derivada de B con respecto a T también se puede calcular como B, o sea, la velocidad, más bien, sí, la B de T depende de H como una composición de funciones, ¿no? Porque depende de la posición, ¿verdad? Al ir cruzando aquí la bala, pues tenemos aquí H de T. Desde que estamos en este extremo, que H de 0 es igual a 0, hasta que H de 0 es igual ¿a cuánto? 10 centímetros, ¿no? O sea, a 10 sobre 100 metros, ¿no? 0.1 metro. O un decímetro, pues. Entonces, la derivada es dB en dH por dH en dt. Pero dH en dt es la velocidad, o sea, este es dB en dH, que es, y esto es la velocidad. Ajá, en dH en dt es la velocidad por dH en dt, ¿no? dB en dH. Entonces, en mi ecuación que tengo aquí, en la ecuación que tengo aquí, que es que la masa por la derivada de la velocidad con respecto a t es masa por b en dB en dH, y esto es igual a k por b al cuadrado, ¿no? Así. Entonces aquí tengo otra ecuación diferencial, ¿se dan cuenta?
esta que está aquí, por B, dB en DH es igual a K por B al cuadrado. Ajá. Se cancela una velocidad y nos queda M por dB en DH es igual a K por D. Ajá. Entonces aquí es donde integramos, ¿verdad? Donde integramos dB en DH, dB, dividimos entre B, la M la pasamos del otro lado, K sobre M. Ajá. Y esto es igual a DH. ¿Podría bajar un poco, por favor, la pantalla, profesor? Sí, sí. Ahí sí. Sí, profe, gracias. Y entonces aquí tenemos que esto es el logaritmo natural de B. Es igual a, o sea, aquí integramos, pues, dB sobre B. Esto es igual a la integral de K sobre M, porque es una constante de H. Sí, de H. Aquí integramos de una velocidad V0, ¿verdad? Ajá, desde una velocidad V0 hasta una velocidad aquí hasta una velocidad H, ¿no? Así, Entonces aquí integramos de una velocidad V1 hasta una velocidad V2, V0, ¿no? Hasta una velocidad V1 y aquí de 0 hasta H, ¿no? Ajá. Entonces este es un logaritmo natural de V1 menos logaritmo natural de V2 de V0 es igual a K sobre M por H. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir que K sobre M, el K sobre M que tenemos aquí, o M sobre K, esto equivale a que aquí tenemos un logaritmo, ¿no? de un cociente. Uh-huh. K sobre M es igual a este K sobre M es igual a. Entonces tenemos que la K sobre M es igual a un logaritmo de un cociente de B1 entre B0 dividido entre H. ¿Vale? Por lo tanto, regresando aquí a mi problema, aquí ya tengo entonces K sobre M. En el tiempo que tengo aquí, si se alcanza a ver, tengo que T es igual a K sobre M, que es logaritmo natural de B1 entre B0 sobre H por 1 entre B0 menos 1 entre B1, que es cuando cruzas. Ajá. Entonces, pues esto se puede escribir como que el tiempo que tarda la tabla en cruzar es logaritmo natural de B1 entre B0 entre H multiplicado por B1, B0 y luego B1 menos B0. ¿Correcto? Y es el tiempo que tarda. Entonces aquí nada más ponen B1 es igual a 8, ¿qué? A 80 metros
¿Puedes subir B0 un es, poquito la cámara? es igual a 200. Ajá. Ajá. Y entonces B1 es, este logaritmo va a ser negativo, ¿verdad? Aquí la H la convierte en metros. Ajá. Y listo, ¿verdad? Ya se tiene resuelto, sí, profesor. ¿Cómo ves, José? Arriba. Aquí andamos, profe. Estamos haciendo varios problemas de aplicación porque una de las preguntas, ¿y para qué sirve esto, verdad? ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Sí, ahorita están viendo, creo. ¿Podría acercar su cámara un poquito? Claro, claro, claro. Acercamos este acá. Ahí. Hacia arriba. Gracias. Profesor, pero que en este caso T era igual a M sobre K y no como usted lo pone que es K sobre M, como obtuvo, bueno, la... M sobre K. Ajá. Y arriba está poniendo que K está siendo el logaritmo natural de B1 sobre B8 sobre H. Lo ponemos así, mira. Le ponemos una noción aquí. Ah, ok, va. Ajá. Sí. Para que aquí quede H, ¿no? H. Sobre el logaritmo natural de B1 entre B0. Entonces, fíjense que el B1 es menor que el B0, ¿verdad? Porque disminuyó la velocidad. Entonces, el logaritmo va a ser negativo. Y aquí con negativo se vuelve positivo, entonces el tiempo es positivo, ¿no? Y la H hay que convertirla a un decímetro, a un centésimo de metro para que las unidades sean consistentes. Ajá. ¿Está claro? ¿Qué les parece? Estoy obteniendo el resultado apenas. Pero sí, ya entendí las dos ecuaciones, o bueno, los dos modelos que se tuvieron que ocupar para poder obtener el tiempo, vaya. Claro. O sea, la clave de obtener la otra ecuación es ¿para qué es? Pues para... Maestro, ¿podría bajar solo un poquitito la cámara, por favor? Claro que sí. Ahí está. ¿Así? Gracias. Profesor, para obtener el resultado de los 10 centímetros, ¿los tenemos que pasar a metros o así? Sí tienes que pasar a metros, ¿no? Si trabajas, por ejemplo, en el problema, aquí en este caso, que hay que convertir a metros, que son los centímetros, ¿verdad?
o la velocidad la convierte en centímetros, pero es mejor convertir a metros. Entonces h es igual a 1 centésimo, ¿verdad? Como ven, compañeros, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda? Maestro, ¿puede bajar tantitito para ver el pizarrón, por favor? Muy poco. Ah, sí, gracias. Gracias. ¿Y ahora lo puede subir, por favor? No, no hay problema. ¿Sí? Gracias. Creo que sale 8.18 por 10 a la menos 4. 8.18. Por 10 a la menos 4, ¿no? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 0.0. Ajá. Eso lo vamos a dividir entre... Así, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, a mí también me salió ese resultado. En segundos, ¿a cuánto equivale? Hay que multiplicarlo por 60, ¿no? Por 60, ¿no? Por 60, pues equivale a multiplicarlo por 6 y correr el decimal un lugar, ¿no? Así, ¿no? Seis por 8, 48. Llevas 4. 6 por 1, 24. Llevas 1. 6 por 8, 48. 49. Así les queda 0.049. Y si lo redondeamos, pues sería 5 centésimas de segundo, ¿verdad?
O sea que es instantáneo el cruce, ¿les parece razonable? Profe, pero bueno, en este caso el resultado del 8.18 por 10 a la menos 4 ya está en medidas de segundo, porque en este caso la velocidad está en metros sobre segundos. O no entiendo por qué lo está multiplicando por 60. Disculpa. O sea, está para, bueno, ya está en segundos, ¿no? Pero lo que Sí. quiero es, no, entonces es instantáneo el golpe, ¿no? Es Sí. 8 punto, ¿qué? 18, ¿verdad? Por 10 a la Punto 18 por 10 a la menos 4 segundos. Ajá. O sea, estamos hablando aquí de 8, 18, de 82 millonésimas de segundo, ¿no? Aproximadamente. Si lo redondeamos, pues 10 millonésimas, ¿no? De segundo. O sea, el impacto es instantáneo, ¿no? Sí. Sí, está bien el cálculo. Bueno, yo no lo hice en la calculadora. Pero... Ujú. ¿Está claro entonces? Entonces volvemos a su problema, ¿verdad? Maestro, ¿podría bajar un poco la cámara, por favor? Sí. Ahí así. ¿Queda claro este problema, compañeros? La solución, proceso, el porqué de cada paso. José, Aníbal, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando, profesor. Sí, ¿cómo ves? ¿Está bien? ¿Está bien resuelto o no? ¿Cómo podemos saber que nuestra integral tiene límites de integración? En este caso, de B0 a B1. ¿Cómo saber? Porque la velocidad la estamos calculando desde una velocidad inicial de B0 hasta B1, ¿verdad?
y la altura, o sea, la H, el espesor, de un espesor 0 cuando antes de cruzar la bala y después de que sale, ¿verdad? Sí, es razonable, ¿o no? Ustedes como ingenieros, pues tienen que imaginarse las cosas prácticas, ¿no? Aquí está esta tabla con unas textura, ¿verdad? De madera, ¿verdad? Entonces aquí dice, bueno, pues desde 0 hasta el final, ¿no? Ese sería el límite de integración para la variable de la H, ¿verdad? La diferencial de H. Estamos con el problema del grayscale, perdón. No, estamos con el problema de ejemplo. Ah, ok, sí, ya, ok, sí. Ahorita les comento el problema del grayscope. El problema del grayscope, si quieren ahorita lo comentamos. Y ustedes le ponen los demás ingredientes, ¿no? Maestro, ¿puede bajar de nuevo un poco el teléfono, por favor? Para ver. Claro. Gracias. Ahí está. Es una webcam, ¿verdad? Ah, una webcam. Gracias. Sí, sí. Y una computadora muy antigua, pero que se adapta muy bien a la webcam. Ok, ¿cómo van con el problema que está en el grayscope? ¿Perdidos? ¿Están perdidos o están bien? Bueno, yo estoy perdido. No tengo Profesor. idea de Sí. cómo plantear después de contestar la ecuación diferencial. Ya no tengo idea de después de que sacaste la velocidad, ya. Ahí no sé qué hacer. A ver. Yo también me confundí. Ya no sé si tomar la masa como una constante o integrarla. No, la masa es una constante, ¿no? Sí, la masa es constante. Vamos a ver cómo está el grayscope. ¿Y cuál es la ecuación diferencial que plantearon? ¿Quieren que puedo borrar aquí? Sí, bueno, por mi parte sí. No sé, los demás compañeros. Sí, profe, está bien. Está Sí. bien. Disculpe, profesor, ¿y cree que puede ampliar un poco el tiempo de entrega del examen? Es que yo ahorita tengo clases corridas hasta... Bueno, voy a ampliar el problema para que si tienen dudas
lo comentamos el lunes, ¿les parece? Sí, por favor. Sí, por favor. Considerando que estamos en semana de altas, bajas, y que no Gracias. todos, ¿sí? Profesor, ¿se puede subir el INE como identificación? Sí, claro. Gracias. Ajá. Bueno, como tienen clase, pues me paso a despedir. Voy ¿Hasta a- cuándo tenemos para entregarlo? Entonces, Bueno, lo voy a dejar para el lunes, ¿sale? Gracias. Sí. Gracias, profe. Gracias. Profesor, Gracias, pero profe. entonces ahorita sí tenemos clase con el ayudante. Muchas gracias. Bueno, ahorita ya esta era la clase con Le toca a usted, ¿no? sí, bueno, pues ya me tuve que quedar. Pero la próxima nos vamos a organizar. Profe, trabajo en este caso, si por ejemplo yo no tengo una clase después de esta, no sé si me podría quedar pues como una tipo de asesoría. En este caso, si usted tiene tiempo. Ah, bueno, yo tengo una clase ahorita de precálculo. Ah, ok. Sí, no hay problema. Pero creo que a ver, Con este ejercicio ya queda un poco más fácil, por así decirlo, realizar el otro. ajá, sí. Ok, de acuerdo, gracias, profe. Igual Ok. podría subir la clase para checarla con Claro que calma. sí. Sí, Muchas la voy a subir, claro. gracias, gracias. Bueno, Gracias, pásenla profe. bien y que tengan Gracias, un buen feliz fin. fin de semana. Sí, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Igualmente. luego. Gracias, Bye. profe, hasta luego. gracias, Hasta hasta luego. luego. Aquí sigo todavía, profe. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ves? Ahorita les ponemos un anuncio. Ya estoy imprimiendo algunas cosas de aplicaciones. Ya tenía unas hechas de